começar. Vamos começar, então, o ciclo de debates. Hoje são 19 de março, às 19h10 da noite. Eu costumo marcar as datas, porque é sempre importante, em algum momento a posteriori, sabermos o significado dessa data, do mês, do ano que nós estamos falando, né? Nós estamos em 2021, o segundo ano da pandemia que assola o mundo. Ultrapassamos há algumas semanas, nós, nascidos aqui no país chamado Brasil, o recorde mundial de contaminação e de mortes. Somos hoje o país em primeira mão aí na linha, considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, um grande temor para o resto do globo terrestre. Quem sabe daqui a um ano, dois, a gente discute isso só tenha ficado na nossa memória, né? Também é importante dizer que essa semana ultrapassamos os números de mortes, que até então não tínhamos chegado. Estão morrendo aproximadamente 2 pessoas a cada minuto, então até o final da minha fala, já várias pessoas estarão com as suas vidas ceifadas. Também é importante lembrar da família dessas pessoas, né, o significado que tem se perder um ente querido, né, e o significado que tem as mais de 70 mil mortes por falta de respiradores, o significado que tem as mais de 20 mil mortes sem atendimento, qualquer tipo de atendimento, né? Num país que tem o maior sistema público de saúde, isso é importante para quem nos escuta e nos escutará, né, que poderia ter um enfrentamento dessa situação radicalmente distinto. Então, essa situação toda a gente precisa estar com ela nesse contexto. Então, eu quero apresentar para vocês uma amiga que eu conheci através de um grande amigo em comum, o Júlio César Lianan Nogueira, argentino, professor da Universidade Nacional de Rosário, que não pode nos acompanhar hoje, mas que nos escutará depois. A Dayana é uma pessoa espetacular, maravilhosa, uma professora de mão cheia, assim como eu, trabalha muito, abre muitas frentes, dá aula na Colômbia, dá aula na Venezuela, conforme está ali no card que foi passado para vocês, tá certo? Assim como eu, se virando com a nova tecnologia, né, para atender todas as demandas que a gente tem. E é uma alegria imensa estar aqui, né? Eu vou também agradecer em castelhano, por consideração a pessoa que vai conversar conosco hoje de noite, que é fundamental. E também gostaria de dizer que essa é uma semana para nós brasileiros, pelo menos desde o meu ponto de vista, muito importante. Também é muito importante a temática de hoje ser sobre mulheres na política, porque há 3 anos atrás foi assassinada Marielle Franco. E há 3 anos atrás, em 14 de março, né, justamente na semana em que estamos, este assassinato até hoje está sem resolução, tá certo? Então, não poderíamos fazer um ciclo de debate começando com a temática de política e mulheres, sem fazer essa referência que é fundamental. Também quero dedicar esse momento a todas as mulheres brasileiras e latino-americanas que se dedicam à política e desde este local procuram fazer uma melhor administração no Poder Executivo ou participação na questão legislativa, né, que são os 2 grandes destaques que se tem na política, né, pensando em e por mulheres, tá certo? Então, Dayana, ahora hablando en castellano como estaba hablando antes, quiero agradecerte muchísimo, es una enorme satisfacción poder contar contigo en esta fecha. Essa será a primeira de muitas outras.
volveremos a Ujú. verte com certeza durante esse ano todavia. E te agradeço por definir este tema, que é um tema fundamental para a América Latina, fundamental para Brasil, incluso porque os hechos que dizem respeito a las mujeres en la política, no, nosotros hemos sido país de um golpe fatal em uma presidenta da República, ¿no? Un golpe que tardará mucho, tal cual hablábamos antes en otras cuestiones de género, para que un día consigamos Pues, construir de nuevo algo parecido. Y no estoy diciendo acá que la presidenta Dilma ha sido la mejor presidenta del mundo, no estoy hablando de eso, no, simplemente estoy diciendo que ha sido un golpe político y además ella como mujer y como persona ha sido profundamente ofendida en inúmeras manifestaciones en el Congreso Nacional cuando se ha decidido por su impeachment, ¿vale? Entonces, eso, el tema ese de las mujeres en la política es un tema muy caro para nosotras mujeres. Te lo agradezco mucho y ahora voy a cerrar mi micrófono para que puedas hablar con tranquilidad. Muchas gracias. vale. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Espero que se me entienda tan bien como le entendí yo a Sheila cuando habló en portugués. Voy a intentar hablar eh, pausadamente para que me entiendan. Bueno, a Sheila, darle las gracias. De verdad que, como ella dice, hemos empezado a tejer, a soñar, a desestresarnos a través de un amigo en común, Julio César Llanar Nogueira, el profesor de la Universidad Nacional de Rosario, que ha abierto estos espacios y bueno, nos reflexionamos, cuestionamos, criticamos, avanzamos, hacemos y deshacemos el mundo y yo creo que estos espacios de alguna manera implican que se haga realidad tantas cosas que hablamos nosotros en nuestros encuentros cuando estamos whatsappeando, como se dice. Bueno, Sheila, cuando tú me planteaste este conversatorio y yo te dije, voy a hablar de los derechos políticos de las mujeres, por supuesto que en mi mente tenía a Mariel Franco y a Dilma Rousseff. O sea, esto no es casualidad. Fíjate que nosotras no habíamos hablado de este tema, pero obviamente yo dije, bueno, yo voy a plantearlo a nivel general, pero un poco para que se entienda, porque sí estoy de acuerdo contigo. Si Dilma no hubiese sido un hombre, no hubiese habido impeachment. Es decir, eso lo que demuestra es todavía las desigualdades tan fuertes que están presentes para que una mujer pueda ejercer, ¿verdad?, sus derechos políticos. Y en el caso de Mariel, por supuesto, estamos hablando de una violencia política contra las mujeres, pero además donde hay que hacer una mirada interseccional, porque es que hay distintas formas de dominación que están presentes allí en esa violencia, es decir, por ser mujer, por ser lesbiana, por ser afrodescendiente, y son muchas exclusiones que generan una situación de mayor riesgo y que lamentablemente terminaron con la vida de ella y como tú bien dices, luego de 3 años todavía no hay responsables del tema, ¿sí? Entonces yo tengo una pequeña presentación que me voy a permitir compartir con ustedes, se la voy a pasar a Sheila para que ella luego se las comparta y un poco eso, presentación, cifra y ciertas cuestiones que quiero compartir. Me avisan cuando se vea. ¿Ya se ve? ¿Se ve, Sheila? Não, todavia não. Consegues compartilhar a tela dela? Ah, tá vindo. Tá vindo tu imagem. Ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Entonces, bueno, como bien dijo Sheila, mi presentación se llama Las mujeres y sus derechos políticos, porque aunque ha pasado tanto tiempo, aunque pareciera que ya es totalmente aceptado el derecho al sufragio, el derecho al voto de las mujeres, todavía es mucho lo que camino por recorrer
para que se entienda todo lo que hay que avanzar, todas las medidas, estrategias que hay que seguir para que efectivamente las mujeres tengan garantía plena en sus derechos políticos y eso implique un avance en los derechos de las mujeres. Lo primero que debemos señalar es que durante mucho tiempo a las mujeres se les negaron los espacios políticos, los espacios del poder, los espacios públicos. Entonces, uno de los argumentos era que el espacio que le correspondía a las mujeres era el espacio del hogar, de lo doméstico. Por tanto, las mujeres no tenían derecho a ejercer derechos, valga la redundancia, derechos políticos. Y podemos remontarnos hasta, bueno, imagínense, hasta la Revolución Francesa, cuando las mujeres lucharon con los hombres, porque la idea era que una vez que cambiara el orden político existente, es decir, que se terminara la monarquía y se instaurara un nuevo régimen, y ese régimen estuviera basado en principios como la igualdad y la universalidad de derechos, eso iba a incorporar, iba a incluir a las mujeres, es decir, las mujeres también iban a ser parte de esos derechos. La gran decepción para las mujeres fue cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano las excluye totalmente de esa idea. Y las mujeres pasan a quedar bajo la potestad de los hombres, ¿sí? Entonces eso fue como la primera gran decepción de las mujeres para el ejercicio de sus derechos. En el siglo siguiente, en el siglo XIX, a partir de 1848, empieza en Estados Unidos, pero luego tiene carácter expansivo, los movimientos sufragistas, es decir, los movimientos de las mujeres por todo el mundo buscando que se le reconociera el derecho al sufragio, porque la premisa o la creencia de las mujeres era que consiguiendo el derecho al voto, las mujeres iban a poder incorporarse a los espacios públicos, a los espacios políticos y tener mayor injerencia en los temas públicos como tal. Esa era la idea. Pero fíjense bien, el primer gran evento en este caso es la declaración de Seneca Falls en Estados Unidos, que fue en el año 1848. Y las mujeres en Estados Unidos consiguieron el derecho al voto en 1920. Es decir, estamos hablando de 72 años de luchas de las mujeres estadounidenses para conseguir el derecho al voto. Algo parecido con las inglesas. La primera petición ante el Parlamento inglés fue en el año 1856 y a las inglesas se le reconoció el derecho al sufragio, el derecho al voto en 1920 y el derecho universal en 1928. Es decir, seguimos hablando de 50 y 60 años de lucha. Pero no solamente fue aquí empezó, pero también sabemos que en América Latina hubo movimientos sufragistas, que las mujeres de América Latina y en cada país hubo un movimiento sufragista, por supuesto, realizaron distintas estrategias, manifestaciones, mítines, buscaban incidir en la política local. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando era precisamente esa idea de obtener el derecho al sufragio. Fíjense que el primer país que logra el derecho al voto de las mujeres fue Nueva Zelanda a partir de finales del siglo XIX. Y comienza, digamos, un periodo progresivo, expansivo del reconocimiento del derecho al sufragio en distintos países del mundo. Aquí yo les traigo un mapa de más o menos cómo fue. Empezó, fíjense, en Nueva Zelanda, que fue el primer país, y en el caso de América Latina, el primero fue Ecuador. Si ustedes ven el mapa de América Latina, el primero fue Ecuador, luego está Brasil, ¿verdad? Luego tenemos por aquí está, bueno, distintos países y la fecha que lograron el derecho al sufragio, ¿ok? En algunos casos ese derecho al sufragio fue local, no necesariamente fue unas elecciones presidenciales, por eso hay diferencias en cuanto a los números en este caso. Entonces, como les decía, el derecho al voto para las mujeres ha sido, así como todos los derechos, porque hay un hecho que debemos reconocer. Los derechos de las mujeres son conquistas, es decir, ha sido la lucha de las mujeres por esos derechos como poco a poco se han obtenido. Y el derecho al voto, el derecho al sufragio y en general los derechos políticos también han sido conquistas basadas en las luchas de las mujeres por esos derechos. Si ustedes se fijan en la foto, en la imagen, vemos que abajo estábamos hablando de imágenes
de las sufragistas inglesas, pero las de arriba estamos hablando sobre todo en su pantalla en el lado derecho, estamos hablando de las luchas de las mujeres sufragistas de Perú. Dice, Lima, pedimos que se discute el asunto del voto de la mujer. Y en cada país, obviamente, se dieron estas luchas de las mujeres por su reconocimiento a los espacios políticos, que era lo que buscaban, ¿sí? Entonces, fíjense que en América Latina, en el año 1948, cuando ya varios países, entre ellos Brasil, y Argentina también, y Ecuador y otros países ya habían obtenido el derecho al sufragio, en el marco de la Organización de Estados Americanos se adopta la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos a la mujer en el año 1948. Y yo les traigo una frase de su preámbulo para que ustedes vean cómo se ve, o sea, todas esas dificultades que tienen las mujeres para que se les reconozca sus derechos y cómo se ve como que si fuera una gracia, es decir, a las mujeres se les va a conceder el derecho al voto porque se han portado bien como amas de casa, como cuidadoras. Fíjense cómo dice el preámbulo, que la mujer de América, mucho antes de reclamar sus derechos, ha sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como compañera del hombre. Es decir, a diferencia del hombre que tiene los derechos por ser persona, por ser un individuo, las mujeres tienen esos derechos, se les va a conceder esos derechos por haber cumplido sus responsabilidades como compañera del hombre. Estos datos son importantes tenerlos en cuenta porque la institucionalidad, los poderes públicos, ¿verdad? Están inspirados en modelos androcéntricos, en modelos que tienen como centro o referencia a los hombres. Entonces, en esos modelos se invisibiliza a las mujeres y cuando se las incorpora teniendo un referente que no responde exactamente a las experiencias de las mujeres. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando entendamos lo que implican los derechos políticos, porque, por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy sencillo, de muchos debates que se dan en el ámbito político, que no se dan en debates que no se dan en el Parlamento o debates que no se dan en un ministerio. Son estas reuniones informales que se dan entre políticos, donde se toman decisiones, muchas veces decisiones importantes, y estas reuniones se hacen a las 8 de la noche, tomándose un trago, un whisky, en algún bar, horas donde las mujeres, porque además tienen labores de cuidado, muchas de ellas, no pueden ir. Entonces, se excluye a las mujeres de unos espacios informales, pero unos espacios donde se toman decisiones. Entonces, eso se vincula con esa idea de que los hombres están disponibles porque el espacio público, el espacio del poder es de los hombres y las mujeres llegan de esta manera, digamos, de ladito, invisibilizadas o excluidas completamente. Entonces, cuando hablamos de derechos políticos, es fundamental entender que no nos estamos refiriendo exclusivamente al derecho al voto. Por supuesto que ahí empezaron las luchas. Insisto, las mujeres pensaban que así iban a poder avanzar, pero los derechos políticos implican el derecho al voto, al sufragio, el derecho a ser electa para cualquier cargo a nivel nacional e internacional en todos los niveles. En el caso de Brasil, por supuesto, en todos los niveles, en toda la federación. Pero eso es importante que se entienda, no solo el derecho a votar, sino el derecho también a ser elegida. El derecho a participar en las funciones públicas, no solamente mediante elecciones populares, sino por designación. ¿A qué se refiere eso? Pues que las mujeres tienen derecho a ser seleccionadas, designadas como ministras, como embajadoras, en general como funcionarias públicas por libre designación. Y además, algo que es fundamental es que las mujeres tienen derecho a petición. Esto también forma parte de ese concepto amplio de los derechos políticos y que implica la posibilidad de presentar peticiones al Estado y solicitar la rendición de cuentas. Y para las mujeres esto es fundamental. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ustedes saben que América Latina es el continente del mundo más peligroso y donde las cifras de femicidios son bárbaras. Entonces, en ese sentido, a través de esta exigencia, las mujeres le pueden pedir
a los estados que rindan cuenta por qué no están haciendo nada para acabar con la impunidad, porque el gran problema de este tipo de violencia es su impunidad, los índices de impunidad tan altos que se presentan, ¿ok? Entonces, que quede claro que los derechos políticos son al voto, a ser electa, a ocupar un cargo de responsabilidad o función pública y el derecho a petición. Entonces, tenemos que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés, que es una convención de derechos humanos, la primera de su tipo en el caso de las mujeres. Es decir, antes de la CEDAW, ninguna convención, ningún tratado internacional había señalado expresamente los derechos de la mujer. Entonces, la convención no establece ningún derecho nuevo, lo que hace es reiterarle al Estado y comprometer a los Estados a que deben tomar medidas para erradicar la discriminación y para que se entienda que los derechos de las mujeres también deben ser garantizados. Entonces, en relación con el tema de los derechos políticos, es el artículo 7 de la CEDAW el que establece cuáles son las obligaciones del Estado. Entonces, las obligaciones del Estado en este sentido, es eliminar todas las barreras, todos los obstáculos que discriminan a las mujeres y que les impiden el ejercicio de estos derechos políticos, a votar, a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y a participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales. Y eso es importante destacarlo y reiterarlo porque los derechos políticos no solamente se refieren a instituciones del Estado, es que yo también ejerzo derecho político cuando participo en este tipo de organizaciones. Por eso hay países que hablan de derechos políticos y electorales. Amplían, o sea, lo que hacen es reiterar el hecho de que hay unos derechos políticos que no necesariamente son derechos electorales, pero que están ahí presentes y que, por ejemplo, en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres que participan en organizaciones y en asociaciones, hemos visto cómo estas mujeres son víctimas de violencia política pese a que no ocupen un cargo de elección popular. Entonces esto es importante tenerlo presente y el compromiso y la obligación que tienen los estados porque firmaron y ratificaron la CEDAW de asegurarle a las mujeres estos derechos. ¿Okay? Entonces, hay una organización que es la Unión Interparlamentaria, que hace un seguimiento, un monitoreo de la presencia. Se dedica mucho a muchos temas, pero en este caso quiero reiterar que esta organización hace un monitoreo de cuál es la situación de las mujeres en la política a nivel mundial. Entonces, este es un trabajo que hizo la Unión Interparlamentaria con mujeres. Y en este caso, lo que les traje como dato es el número de las mujeres en el Parlamento en América Latina, pero solamente en este caso están los países que tienen una sola cámara y los países que tienen dos cámaras. En el caso de los países que tienen Senado y diputados, solamente estamos hablando del dato correspondiente a la Cámara de Diputados. Entonces, fíjense, por supuesto, el que está en el extremo izquierdo de su pantalla es el país que está mejor posicionado en relación con el número de mujeres en los parlamentos, y el que está en su pantalla del lado derecho de los datos que se tienen, en este caso nos encontramos que es Brasil. Es decir, Brasil, el país más grande de América Latina, el que debería liderar por ser el país con más fuerza en la región desde un punto de vista económico, político internacional, resulta que es el país que presenta a nivel de Cámara de Diputados, a nivel federal, el menor número de mujeres con 14.6%. La media regional está en 31.1%. Y los países que están por encima de la media, es importante destacar que muchos de ellos, al día de hoy, han establecido dentro de sus constituciones o dentro de sus legislaciones la paridad. Es decir, ya no hablan de cuotas. Las cuotas de género, ese mecanismo que en América Latina se empieza a desarrollar a partir de 1991, cuando en Argentina por primera vez se establecen estas leyes de cuotas, esas cuotas que en algún momento sirvieron para el avance de las mujeres, ya digamos que hay que superarlo. Que ahorita, el día de hoy, muchos países y el mecanismo más efectivo
para la democracia es la paridad, es decir, la búsqueda de la democracia paritaria. Y como les digo, estos países que se acercan más al 50% son los países que han avanzado más en este tema de la paridad. Y mientras que los que están más pegados del lado izquierdo son los que han avanzado menos. Entonces, bueno, ustedes, los datos hablan por sí solos, vemos dónde está Brasil en tema. Aquí nada más nos estamos refiriendo de diputadas, pero este ejercicio, por supuesto, hay que hacerlo a nivel de senadoras, a nivel de gobernadoras, a nivel de concejalas, de alcaldesas, de embajadoras, de ministras, y veremos cuáles son los datos en relación a cuál es la situación de las mujeres en cuanto al ejercicio de derechos políticos. Luego tenemos aquí un dato que es los promedios mundiales, cómo está la situación a nivel mundial. Se habla o se estima que para que se pueda hablar de una masa crítica, es decir, una masa crítica es que haya el suficiente número de personas que representen los intereses de un grupo, es el 30%. Por eso nos encontramos que muchas leyes de cuota hablan que lo mínimo que debe haber es una presencia del 30%. No, podemos ver que a nivel mundial estamos por debajo de ese 30%, y cuando vamos por región nos encontramos que los países nórdicos son los únicos que superan este 30%, y de hecho actualmente los países nórdicos, en la región nórdica, es donde se concentra el mayor número perdón, de mujeres como jefas de Estado, ¿verdad? Como primera ministra, perdón. Y luego le sigue América en general. Esto incorpora América del Norte, del Sur, América Central y los países del Caribe. Y los que están en peor condiciones son la región del Pacífico. Pero vemos que está muy lejos de lograrse la paridad. ¿Y por qué se habla de paridad? Porque si las mujeres actualmente a nivel mundial, y cuando hacemos el ejercicio por país, nos conseguimos que las mujeres representan poco más del 50% de la población mundial, por principio de justicia, esa debe ser la misma presencia de las mujeres en aquellos órganos donde se toman decisiones que afectan el bienestar general. Porque si las mujeres no están, por supuesto que tampoco están los intereses de las mujeres. También es cierto que el hecho de que una mujer llegue no implica que va a haber un cambio. Por eso se habla de la necesidad de que haya una masa crítica, pero además que haya una representación sustantiva, no solamente que haya más mujeres, sino que esas mujeres representen los intereses de las mujeres, y es lo que se conoce como representación sustantiva. Vamos a las carteras ministeriales, a las ministras. Hay ministras en todos los países, pero algo que se repite constantemente es que las mujeres se les asignan aquellos ministerios donde se vinculan o se asocian con esas actividades de cuidado que se han asignado tradicionalmente como propias de las mujeres, es decir, con el tema del cuidado, de la familia, etcétera, etcétera. Y fíjense que si vemos dónde abundan las mujeres, dónde hay más mujeres, en el Ministerio de Asuntos Sociales, en el Ministerio de Familia, Infancia, Juventud, Tercera Edad y Discapacitados, es decir, en ministerios vinculados con el cuidado. Pero cuando vamos y buscamos los ministerios donde se toman las decisiones más importantes dentro de un Estado, vemos que la presencia de las mujeres va disminuyendo. Por ejemplo, busquemos dónde están las mujeres, cuántas mujeres están en finanzas, cuántas mujeres están en defensa, es decir, en esos ministerios donde se toman las decisiones importantes, en economía, finanzas, presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es que las mujeres son menos que los hombres, sino que cuando les asignan algún gabinete ministerial, perdón, cuando les asignan algún ministerio, este ministerio generalmente se asocia a las actividades de cuidado. Luego, este dato lo que nos habla es de la presencia de las mujeres como jefas de Estado y como jefas de gobierno. Y nos encontramos que de 152 países, solamente 10 de estos países tienen una jefa de Estado. Y de 193 países, solo 10 países tienen mujeres como jefas de gobierno. Eso implica que las mujeres en los cargos más altos dentro del Estado representan menos del 7% en ambos casos. Es decir, que la presencia de las mujeres todavía el día de hoy sigue siendo excepcional. No existe, estamos muy lejos de lograr la cuota, mucho menos la cuota en el tema parlamentario y en temas de
ejecutivo estamos lejos de lograr una presencia importante de las mujeres. Entonces, ahí están los nombres de los países que tienen presencia de mujeres. Ahora, con el tema del COVID, se ha destacado, y lo dijo Sheila en su presentación, se ha destacado mucho el liderazgo que han tenido las mujeres durante el COVID. Por supuesto, si se compara cómo las mujeres jefas de Estado, jefas de gobierno, han manejado el tema de la COVID con las maneras como lo manejaron Trump en su momento, Boris Johnson en Inglaterra, Bolsonaro, ¿verdad? Maduro o Daniel Ortega en otros escenarios, por supuesto que estas mujeres destacan. ¿Por qué? Porque estas mujeres tomaron decisiones rápidas, ¿verdad? Pero además decisiones donde el centro de la decisión estaba la protección de la vida humana. Entonces, además que hubo mucha empatía en la forma como transmitieron la información. Dentro de ese grupo nos encontramos que muchas de estas mujeres, o de estas, son 7 mujeres a las que se le ha hecho reconocimiento por su labor como jefa de Estado, que son la de Alemania, que ya Angela Merkel, ¿verdad? Noruega, Islandia, Nueva Zelanda, la otra, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Taiwán. Todas estas mujeres, hay un elemento que no podemos desdeñar: estas mujeres vienen de países donde hay un índice de desarrollo humano alto y donde también es alta ya la presencia de las mujeres en los poderes legislativos. Entonces, eso es importante destacarlo, porque lo que no se puede es nuevamente naturalizar y decir, no, es que las mujeres lo hacen mejor porque es que ellas cuidan mejor. No, las mujeres lo hacen mejor porque por proceso de socialización tienen la capacidad de empatía, de entender que en un momento como ese es necesario tomar decisiones que se centren en la vida de los seres humanos, ¿ok? Y además porque estas mujeres vienen de países donde hay unas condiciones que le permiten tomar esas decisiones. Entonces eso es importante señalarlo. Vemos que de las presidentas del Parlamento, menos del 20% son mujeres, y de las vicepresidentas, el 28,2%. Es decir, los datos lo que nos están diciendo es que todavía el camino es muy largo para hablar de paridad, pero es que las mujeres no llegamos ni siquiera al 30% de cuota de género, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con el liderazgo de las mujeres? Como les decía, es excepcional. Es decir, seguimos viendo que ser presidenta de un Estado, ser jefa de Estado, ser jefa de gobierno sigue siendo o sigue viéndose como algo excepcional. Entonces pasa algo cuando llega una mujer y de repente hay una crisis o esa mujer es cuestionada. No se cuestiona a la mujer como jefa de Estado, se cuestiona a la mujer en su condición de mujer. Entonces eso repercute en esa visión o ese mensaje negativo sobre las mujeres en política. Lo decía Sheila cuando hablaba del caso de Dilma, decía, y lo peor de todo esto es que va a costar mucho, efectivamente. Entonces luego cuesta mucho que se entienda que es que las mujeres están capacitadas y son capaces de ocupar los puestos máximos de poder dentro del Estado, ¿ok? Entonces eso es importante señalarlo, que todavía se sigue viendo como algo excepcional. A más poder, menos mujeres, y eso se vincula con algo que se conoce como el techo de cristal. Es decir, las mujeres van ascendiendo, van escalando con todas las dificultades que pueden tener, pero para llegar al punto más alto de una organización, se consiguen con un techo de cristal que les impide, como obstáculo que les impide seguir. ¿Y cuál es la razón de ese techo de cristal? No hay más razón que el hecho de ser mujer. Entonces les voy a poner un ejemplo cuando hay 2 candidatos, ¿verdad? De un partido político, un hombre y una mujer. Resulta que la mujer tiene una trayectoria política mucho más amplia que el hombre. Ha sido ministra, ha ocupado puestos de elección popular, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se va a decidir quién va a ser el candidato del partido, escogen al hombre. La única razón de no escogencia de la mujer es porque es mujer. Entonces, lo que encontramos es eso, que a más poder, menos mujeres, y eso no es porque a las mujeres no les guste la política, que las mujeres no ejerzan liderazgo, porque cuando nos vamos a las organizaciones de base, conseguimos que las mujeres son mayoría absoluta en estas organizaciones de base en América Latina. Las mujeres son las grandes reconstructoras
del tejido asociativo de los países. Entonces no es un problema de que a las mujeres no les interesen los temas públicos, no es un problema de capacidad de liderazgo, es un problema vinculado con los prejuicios existentes que todavía piensan que el espacio de la política no es espacio para las mujeres. Un elemento fundamental es que tenemos que entender que sin la presencia de las mujeres, eso no es democracia. Que al día de hoy no podemos aceptar reuniones, comisiones, acuerdos, donde se discutan temas y no haya presencia de las mujeres. Eso no es democrático, eso no es justo y eso está atentando contra los derechos de las mujeres. En la política, las mujeres no cuentan con grandes recursos. Lamentablemente, el día de hoy, para usted estar presente en la política, para optar a cargos de elección popular, se necesita mucho financiamiento, muchos recursos. Y no son casos excepcionales, sino que es lo regular que las mujeres no puedan, ¿verdad?, lograr esos recursos, que haya dudas acerca de su liderazgo, que haya dudas dentro del propio partido, para apoyarlas. En muchos casos, cuando se apoyan a las mujeres, se apoya porque hay una ley de cuotas o hay una ley que señala que es necesario que en la lista de candidatos haya presencia de las mujeres, pero no porque haya una verdadera voluntad política de incorporar a las mujeres y que las mujeres sean escuchadas. Además, si esas listas no establecen la alternancia, es decir, que sea un hombre, luego una mujer, o una mujer y luego un hombre, y así sucesivamente, hay alternancia. Si eso no queda establecido, entonces ocurre con bastante frecuencia que las mujeres las ubican en los últimos puestos donde no van a quedar o no van a ganar, pero para cumplir con la ley. Por eso muchas mujeres dicen, es que me usaron de relleno. Me usaron de relleno porque me usaron para cumplir con la ley, pero no porque efectivamente pensaran que yo podía ejercer esos cargos. Entonces, otro elemento que está muy presente es el tema de que en América Latina, pero también en otras partes del mundo, hay unos nexos familiares con políticos reconocidos, es decir, son las esposas de, las hermanas de, ojo, que en América Latina también pasa con los hombres. Hay muchos hombres que llegan a estos cargos siendo familiares de políticos, pero en el caso de las mujeres se piensa, existe el imaginario, que detrás de estas designaciones de mujeres está ese hombre, ese hermano, ese esposo, que es el que está gobernando, es el que está tomando las decisiones. Y por último, hay un hecho real que las mujeres tienen más oportunidades cuando las épocas son convulsas, en momentos de crisis. Así como les hablé del techo de cristal, esto se conoce como el precipicio de cristal. Es decir, lo llaman el precipicio de cristal porque es cuando una organización está tan mal, que no se espera que haya una solución a cómo están ocurriendo las cosas. Entonces, vamos a designar a una mujer porque, bueno, así no hay ningún riesgo, ella va a experimentar, a ella es la que la van a cuestionar y la ponemos allí. Entonces, hay tres obstáculos o tres conceptos que se usan mucho en este tema de los obstáculos de las mujeres. Uno es el techo de cristal, el otro es el precipicio de cristal, la designación de mujeres en épocas de crisis, en épocas convulsas, y el otro es el laberinto de cristal. El laberinto, ¿por qué? Porque las mujeres para llegar, cuando llegan, cuando una Dilma, cuando una Michelle Bachelet, cuando una de estas mujeres llega a los cargos que llegan, llegan después de haber tenido que pasar N cantidad de obstáculos mucho más fuertes que los que tienen que pasar los hombres, ¿ok? Entonces eso es lo que pasa con los distintos obstáculos que tienen que superar las mujeres. Entonces, y uno de los obstáculos más importantes está en los propios partidos políticos, es decir, se avanza en las leyes, se avanza en las normas, pero todavía en los partidos políticos hay una discriminación muy fuerte hacia las mujeres, falta voluntad de los partidos políticos para que efectivamente haya una mayor presencia de las mujeres. Entonces, se da una doble discriminación, desde un punto de vista cuantitativo, porque el número de candidatas son reducidos, pero además cualitativo, por como les decía, entonces colocan a las mujeres en las últimas posiciones de la lista electorales o le otorgan un papel irrelevante dentro de los espacios políticos, de los espacios del partido. ¿Okay? Y esto es una cosa donde hay que insistir, es decir, es necesario la democratización dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos en su organización interna
tienen que cambiar su forma de verse, porque esa forma, por supuesto, invisibiliza a las mujeres y le cuesta a las mujeres no llegar a ocupar posiciones políticas. Entonces, dentro de esas barreras están algunas barreras que se vinculan con el ámbito familiar y personal. Es decir, las mujeres tienen que superar para lograr ejercer sus derechos políticos, para participar en una candidatura, para participar como funcionarias públicas, ministras, embajadoras, tienen que superar un conjunto de barreras que se dan en el ámbito de lo familiar o lo personal. Entre ellos la doble jornada laboral, es decir, el tener que acudir o actuar en los espacios políticos, pero sin abandonar el espacio del hogar, porque además entonces existe una queja por parte de la familia de que está abandonando a la familia, ¿verdad? Esa idea que está en el imaginario de la mujer como un ser para otro y por tanto sujeta al control del hombre. La socialización que nos enseña a las mujeres a desconfiar de nuestras capacidades y que entonces limita a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos. Por ejemplo, es bastante común en muchos países de América Latina que, si bien es cierto, la mayoría de quienes conforman la docencia, la educación básica, o sea, en las escuelas la mayoría son mujeres, entonces las federaciones y los sindicatos son liderados por hombres. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos ha enseñado a desconfiar de nuestras propias capacidades. La idea que existe que el espacio del hogar es la principal responsabilidad de las mujeres. Entonces eso genera en muchas mujeres que sientan culpa porque se dedican a algo en lo cual son buenas, donde pueden aportar a la sociedad, pero resulta que hay una, ¿verdad? Una culpa, una responsabilidad porque se está abandonando a la familia. También esa idea de el miedo o aversión al poder político por considerarlo sucio, inalcanzable, ajeno y amenazante, así como en otros espacios a las mujeres se nos infunde miedo, ¿verdad? En este espacio de lo político también. Eso no es tema para mujeres, eso es muy peligroso, es mejor que no te metas en eso, tú no estás preparada, tú no tienes capacidad. Y como les decía, dificultades para obtener recursos. Desde el ámbito de lo público hay un tema fundamental, es esa desvalorización de las mujeres como titulares de derechos. Si bien es cierto, siempre se habla que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, del ámbito formal, sabemos que en la realidad pues hay muchos obstáculos para el ejercicio de esos derechos por parte de las mujeres. Entonces, eso es un tema que está ahí, la desvalorización, la burla cuando hay una candidata, que además esa burla llega a constituirse en violencia contra la mujer en los espacios políticos. La falta de educación formal que promueva la igualdad entre hombres y mujeres. Un elemento fundamental del cual vamos a hablar aquí es los mensajes en los medios de comunicación. Los medios de comunicación transmiten ideas estereotipadas de las mujeres que en el ámbito político se manifiestan de distintas formas. Se manifiestan en el tipo de preguntas que le hacen a una mujer política cuando es entrevistada. Por ejemplo, cuando le pregunta, ¿cómo usted compagina su tiempo de hogar y su tiempo en la política? Esa pregunta ya de por sí es una pregunta envenenada, es una pregunta sexista, porque a un hombre usted no le pregunta cómo compagina su espacio. Lo que pasa es que como se da por descontado, el espacio natural, entre comillas, de las mujeres es el hogar, y entonces estás ocupando un espacio que no es tu espacio natural. ¿Cómo haces para compaginar estos dos espacios? También está presente en los mensajes de los medios de comunicación en el tipo de prioridad que le da a la noticia cuando se refiere a las mujeres, que si el peinado, que si la ropa, temas que en el caso de los hombres nunca es prioridad. Entonces este doble estándar, este doble rasero, se convierte en un obstáculo para las mujeres. La oposición y bloqueo para que una mujer surja, no solo de los hombres, sino también de mujeres que son integrantes de su partido político. La estigmatización, el desprestigio. Hay mujeres que participan en la política y de repente logran alguna curul o logran ser concejalas o alcaldesas, y es tanto el desprestigio, es tanto la estigmatización que sufren que después no quieren saber más nada de la política, es decir, las dañan de tal manera con un tipo. Acuérdense que a las mujeres permanentemente se les juzga su conducta sexual en todos los espacios. Entonces, obviamente en los espacios de poder político esto no es una excepción, sino por el contrario, las acaban, las destrozan a tal magnitud que las mujeres después no quieren saber nada de la política. O se les asigna, como vimos, temas considerados suaves: familia,
mujeres, que no es que no sean temas importantes, pero en los temas que el Estado considera más importantes, no se les asignan a las mujeres. No tienen acceso a los círculos de influencia, como les decía, no se pueden reunir a las 8 de la noche un sábado a tomar whisky para decidir cosas importantes, y a aquellas que se han distinguido por la lucha en un tema particular se les quieren encasillar. Si son mujeres afrodescendientes, entonces pareciera o se quiere que solo hablen de eso. Si son mujeres indígenas, solo ese tema. ¿Okay? Entonces esos son obstáculos que las mujeres tienen en el ámbito público. Les decía, en el tema de las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación social, yo les traje varios ejemplos para que ustedes vean hasta dónde llega este tema. Miren, esta foto que está aquí es de la primera ministra de la Defensa que tuvo España. Y esta es la primera vez que esa ministra de la Defensa, que se llama Carmen Chacón, le está pasando revista por primera vez a la tropa, al ejército, a los militares. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la gran noticia para el periódico fue el traje. Miren cómo dice. Para la ocasión, Chacón, que también es la primera ministra embarazada, ha sabido elegir bien. Se ha decantado por un discreto traje de chaqueta negra con blusón premamá. Esa es la noticia. Aquí el hecho noticioso es que por primera vez una mujer que no es militar está dirigiendo o tiene la cartera de defensa, que es la ministra de defensa. No obstante, al ser mujer, se le asigna o se le da valor a temas estigmatizados o a roles estereotipados, cómo está vestida, si se ve bien o no se ve bien. Eso se repite constantemente. Aquí lo volvemos a ver con cuántos titulares no se llenaron con el traje de Kamala Harris. Bueno, el traje, el color blanco, ella lo escogió para este evento porque es una especie de homenaje a las sufragistas, a esas mujeres que yo les decía que empezaron a luchar en Estados Unidos desde el año 1848. Pero el hecho de su traje llenó portadas, llenó titulares del medio, donde en ningún momento se hace referencia al traje que llevaba Biden. Eso no es importante, pero en el caso de las mujeres está esa permanente evaluación de su aspecto físico, así como esa permanente evaluación de su conducta sexual. En este caso, bueno, este caso es aún peor. Este caso es el gabinete ministerial del gobierno israelí. Si vemos en la foto de arriba, vemos que en ese gabinete hay dos mujeres, ¿sí? En la foto de abajo es la misma foto, pero con Photoshop o con el software que sea, y quitaron a las mujeres. ¿Por qué? Esto lo hicieron dos periódicos judíos ultradoxos. ¿Por qué quitaron a las mujeres? Porque esa modestia de la mujer, esa sencillez, impide que las mujeres aparezcan en una foto pública como esta. Fíjense hasta dónde puede llegar este tipo de hechos en contra de las mujeres, ¿ok? Esto no me lo estoy inventando, esto sale en estos periódicos ultra ortodoxos. Entonces, como yo les decía, el tema de la presencia de las mujeres es un tema no solo de número, no solo que haya más mujeres, sino más mujeres que representen los intereses de mujeres. Entonces tenemos la representación descriptiva que se asocia con el hecho de que haya más mujeres, tema de número. La sustantiva, que se refiere a que haya mayor presencia de mujeres que promocionen los intereses de las mujeres. Es decir, que esos temas que nos interesan a las mujeres estén presentes en las agendas políticas, en las agendas electorales, en las agendas legislativas. Aquí es un hecho importante porque estamos notando que ha aumentado significativamente el número de mujeres en algunos países y que estas mujeres están empoderadas. Pero ese empoderamiento no implica que haya aumentado esa representación sustantiva. Es decir, todavía hay muchos límites, muchos obstáculos para que los temas de las mujeres, los temas que interesan a las mujeres, se posicionen en las agendas políticas, en las agendas legislativas. ¿Okay? Y la última de representación en este trío es la simbólica. Entonces, es la importancia, el mensaje, lo que crea en el imaginario, en las representaciones sociales, que las mujeres sean percibidas como lideresas. Es decir, el mensaje que manda una mujer presidenta es que las mujeres pueden ser presidentas. Entonces, esa representación simbólica también es fundamental para, de alguna manera, mover esos estereotipos y de alguna manera luchar en contra de las representaciones sociales que establecen que el lugar de las mujeres no es la política. ¿Ok?
Y la idea de todo eso y hacia donde tenemos que enfocarnos y lo que se busca, como les dije, ya no es leyes de cuotas, ya eso empieza a ser superado más en América Latina, donde ya hay 10 países que han firmado, como les digo, que lo han incorporado en sus constituciones o en leyes, el tema de la democracia paritaria, es decir, la paridad, que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres. La paridad perfecta es 50 y 50. Es el deber ser. Pero, por ejemplo, en esta definición de la Comisión Europea también piensan que hay democracia paritaria cuando hay una participación entre el 40 y el 60% de hombres y mujeres. Pero la idea es que tiene que subir, es necesario que haya mayor número de mujeres en todos estos temas. Y bueno, la lógica no es tan difícil. Y esta caricatura lo que quiere decir no es eso. La lógica es que el hombre es igual a la mujer, por tanto, si igualdad no implica identidad. Esto no quiere decir que seamos idénticos e idénticas. Lo que estamos hablando es que desde la perspectiva de los derechos y del ejercicio de la ciudadanía somos iguales. Entonces, si hombres y mujeres somos iguales, ¿por qué las mujeres no van a tener la misma presencia en la toma de decisiones que nos van a afectar a todos y a todas? Entonces, no se entiende que mujer y hombre son iguales. Y gracias por su atención. Quedo abierta a las preguntas, a las dudas. Gracias, muchísimas gracias. Divino, divina tu presentación, divino para nosotros conocermos de Latinoamérica sobre todo, más, ¿no? Y Qué bueno, particularmente Sheila. Brasil, que ya hace algunos años, sobre todo después del golpe de Dilma, se ha vuelto de nuevo con espaldas hacia América Latina, ¿vale? Uh-huh. En fin, a mí me pareció divino, lindísimo. Quiero saber si alguien quiere hacer alguna pregunta para Diana. Yo tengo muchas preguntas, pero puedo hacerlas después. ¿Alguien quiere preguntar? Vale. Que se apunte. Todos en silencio. Bueno, mira, Bien. Sheila, Yo tengo una pregunta acá que me han enviado por vale, WhatsApp. ¿Puedo hacer eso? ok, ¿Tengo dale, problema? vale. No, no, Vale. Alguien me ha preguntado acá del techo de cristal, del laberinto de cristal, ¿no? Ese también vale. son términos que usamos nosotras para referirnos a la poca representatividad de las mujeres en las empresas, ¿no? En el mundo empresarial de Sí, business, ¿vale? así ¿Te es. parece que es una, yo ya sé la contestación, pero voy a hacer la pregunta, ¿no? Ya sé la respuesta. ¿Cómo ves eso? ¿Te parece que es similar? ¿Que todo eso acaba también se reflejando allí en eso? ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente, estos términos vienen de la teoría general de las organizaciones, del ámbito administrativo, y la ciencia política se la ha traído y la ha ajustado y la ha adecuado al tema de la falta de representación política de las mujeres y a los obstáculos que tienen a las mujeres para el ejercicio de liderazgo como tal. Sí, definitivamente son el techo de cristal, el precipicio de cristal, el laberinto de cristal, los techos de cemento, de los cuales no hablé. Los techos de cemento es con ese proceso de socialización que recibimos las mujeres. Entonces genera que sea la propia mujer que se considere incapaz de seguir. ¿Por qué? Porque toda la vida le han dicho que eso no son espacios para las mujeres. Entonces, el obstáculo está en lo subjetivo, en la limitación que la propia mujer se pone por un proceso de socialización. Pero todos esos términos vienen de la psicología social, de la psicología de la organización, de las teorías generales de organización. Uh-huh. Vale, te lo agradezco. Eso me ha hecho acordar también del suelo, ¿no? Que te pega. El suelo pegajoso, ese es otro que faltaba. El suelo pegajoso es como las mujeres se sienten, ¿verdad? Pegadas en ese espacio que no les permite crecer, que no les permite moverse. Ese es otro también de los términos que se usan en estos temas. Sí, Uh-huh. eso también es muy bueno porque es yo quiero subir, yo quiero participar y Así es. algo en la sociedad te saca Real de hacia abajo. abajo.
así, Ese también es así es. una buena definición, ¿no? Es. Son Exacto. muchos sí, lo que permite estos términos es explicar esos obstáculos, cómo están allí y te lo hacen evidente. Pues, por ejemplo, en el caso del tema del laberinto de cristal, bueno, yo me acuerdo de Bachelet siempre cuando hablo del laberinto de cristal, porque ella tuvo que superar los obstáculos propios, ¿verdad? De cualquier político, pero aquellos vinculados al ser mujer, donde los propios hombres de su alianza de la concertación le ponían piedras en el camino para que ella no pudiera surgir. Entonces eso está muy presente allí. Uh -huh. Sí, eso está muy presente y de hecho es un problema también de los partidos políticos que a principio se presentan como algo más receptivos a que una mujer participe de la política, ¿no? Así es. Eduarda tiene una pregunta. Bueno, ella Ajá. puso acá, yo voy a traducirla. ¿Cómo combatir la violencia, sobre todo la política, de género en las instituciones? ¿Debemos usar los medios institucionales o otros? ¿Y cómo debemos nos organizar dentro y fuera de las instituciones? ¿Qué Bueno, pregunta? esta pregunta no es fácil. Primero, tenemos que organizarnos y usar los medios institucionales. Con todo y que sabemos, o sea, no somos, las mujeres no somos inocentes. Estamos claras que los medios institucionales muchas veces no nos dan respuesta, pero los medios institucionales también debemos cambiar. Entonces, una forma es, por supuesto, hasta ahora el único país, bueno, ya México también, solo hay dos países que han reconocido expresamente la violencia política como delito. El primero fue Bolivia, que tiene una ley, y ahora quizás el concepto más acabado y más amplio es el concepto de México, donde se incorpora como un delito, ¿verdad? Como un tipo penal, la violencia contra la mujer en la esfera política. Por ese lado tenemos que insistir. O sea, tiene que reconocerse que se trata de un delito. No hay duda que por ahí hay que insistir. Pero, como bien pregunta ella, no nos podemos quedar únicamente con los espacios institucionales y tenemos que hacer incidencia, es decir, tenemos que seguir reflejando esa violencia política que sufren las mujeres, está dada por distintos elementos, por los medios de comunicación. Hay que hacer un trabajo muy importante con los medios de comunicación. Tan es así que hay una ley marco, Eduarda, si te interesa, MECSEBI, que es el mecanismo para el seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y la ONU Mujeres tienen una ley marco sobre el tema de violencia política, una ley modelo. Y dentro de esa ley se le da una gran importancia al trabajo con los medios de comunicación, porque es que de verdad que allí hay una piedra muy importante que hay que superar. Entonces, se puede hacer incidencia con los medios, pero también es importante hacer incidencias de sensibilización, de explicar estos temas de cómo se manifiesta la violencia política, porque además las manifestaciones son múltiples y cuando hablamos de manifestaciones múltiples, una de las más comunes es la violencia en las redes sociales. O sea, es verdad que hombres también son atacados, pero los ataques a las mujeres políticas por ser mujeres son terribles. O sea, y generan efectos. Hay mujeres que tienen miedo por su vida, hay mujeres que, como les decía con el otro caso, no quieren seguir en la política, están cansadas que las ataquen, que ataquen a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente hay que buscar todas las alternativas y todos los medios, como dice Sheila, esta no es una pregunta fácil, pero yo sí pienso que tenemos que, primero, además visibilizarlo, que es una violencia particular, así como en algún momento se hizo el trabajo para visibilizar el feminicidio o el femicidio, depende como lo llame, el femicidio, resulta que hay que hacer ese trabajo también con la violencia contra la mujer en los espacios políticos, porque todavía no se entiende así y esta violencia viene de los propios partidos, viene de los ciudadanos, o sea, viene de muchos ámbitos. Bien, yo voy a hacer un comentario. ¿Alguien ha preguntado algo? Que yo vi que... No. No, yo voy a hacer un comentario sobre la pregunta de Eduarda, ¿no? Y yo voy a hacerlo en portugués, Sí, sí, porque adelante. aunque haya castellano hablantes acá, ese es un tema muy importante para Brasil.
¿vale? Porque estamos aí em la cola del tema político, ¿vale? Então, o que eu gostaria de observar na fala da Dayana, e nós temos aqui estudantes que estão no mestrado, que já são profissionais, né? Também temos aqui estudantes de graduação e outras pessoas que foram vendo a nossa live, a nossa transmissão, e que seguirão escutando isso depois. Este é um tema, assim como tudo que diz respeito à mulher, neste enorme país chamado Brasil, que estamos na cola. Eu, às vezes, me pergunto se nós nos orgulhamos de estar sempre no pior dos índices, né, em questão de igualdade, tá certo? E nos 3 pilares que a Dayana nos apontou, ela falou da questão simbólica. Simbolicamente, nós temos enormes problemas e, simbolicamente, enterramos a possibilidade de que mulheres, né, estejam na política bem colocada, com o golpe dado à presidenta Dilma, né, com a morte de muitas mulheres, porque não é só o caso da Marielle dentro da política, com a perseguição a mulheres trans, com a perseguição a mulheres negras que estão na política. Tá? Então, tem que frisar a questão da interseccionalidade e tem que frisar esse ranço brasileiro, e é esse ranço que nos coloca exatamente onde estamos. Depois quero frisar, porque isso é importante a título de pesquisa, né? O que a Dayana falou, não é uma questão de cotas, dito de uma forma clara e objetiva, não é esta lei porca de cotas que temos no Brasil, que é exatamente, como disse a Dayana, ocupada por mulheres no fim da lista, tá certo? Para não ser seguida por nenhum partido. Não é disso que se trata. Se trata de alcançarmos a igualdade. Mais do que isso, se trata de documentos legais que apontam para isso. Se trata de documentos legais que são nossos, latino-americanos. Nós não sequer estamos falando de documentos legais extra-continente latino-americano. Então, temos possibilidades disso e isso é extremamente importante. E aí eu vou encerrar a nossa live, antes de te agradecer, recordando algo que passou esse final de semana no Brasil, no domingo, né? E usando justamente a tua fala, porque é importante analisarmos, né, com temas que são bem candentes para nós. Domingo houve uma reunião com uma médica que é especialista na Covid, uma cientista internacional, reconhecida, nacional e internacionalmente, com o presidente da República. Ela foi recebida no Planalto, né, e junto uma comitiva. Toda esta comitiva formada por homens, a maioria militares, e inclusive um dos filhos do senhor presidente. Né? Ela foi intimidada, não é frase minha, é frase dela. No dia seguinte se anuncia para ministro da Saúde, que é o ministério que trata da saúde, dos cuidados, e no caso da pandemia, dos cuidados e da vida, ou seja, seria um ministério que, desde uma visão de gênero, caberia para uma mulher assumir. Ato seguinte, em menos de 24 horas, se nomeia um médico, que também é bastante conceituado, é um cardiologista, mas que não é da área, do problema básico que é a Covid nesse momento. Então, isso é importante que seja dito, porque este é um caso onde tudo que nos apresentou a Dayana se configura numa realidade que estamos vivendo aqui e agora. Uma expertise de uma mulher foi negada. Uma mulher foi submetida a escrutínio. Saindo do escrutínio, quando estava no hotel, foi ameaçada de morte. Tá certo?
Então, eu gostaria que quem que está agora, nesse momento, nos escutando, tá? Sobretudo quem estuda, tá? E que vai nos escutar depois, que pense muito no que foi dito aqui, porque é extremamente importante usar a apresentação da Dayana para pensarmos a nossa realidade, a realidade do maior país latino-americano em tamanho, tá? Com um país que já foi a sexta maior economia do mundo, né? Que despencou para a 12ª e chegará à 14ª, né? Com um país que deveria ser o carro-chefe da América Latina, ao estado que estamos hoje. Somos o país da cola, né, na questão de igualdade de gênero, somos o país de extrema violência contra mulheres, de extrema violência contra crianças e adolescentes, de extrema violência com a questão racial, de extrema violência com tudo que não é narciso e espelho. Quem é narciso e espelho? Quem nos domina, quem tem propriedade, quem está no poder, tá certo? E que sim, foi eleito supostamente numa democracia, mas que sim, foi eleito numa democracia onde não existe representatividade de mulheres, tá? E de todos os tipos de mulheres que nós falamos aqui, tá certo? Dayana, vou falar castelhano. Quero te agradecer muchísimo. Sé que tienes laburo, clases todavía, ¿vale? Y espero verte pronta acá para compartir con todos tus investigaciones, lo que te gusta hablar, ¿vale? También quiero invitar a quien consigue entender el castellano que acompañe las clases de Dayana junto ahí con Julio en la Universidad Nacional de Rosario, universidad que también ha sido foco de un problema político que ha habido en Brasil. Un ministro de Educación que se ha quedado en el ministerio por 5 días ha dicho que había hecho el doctorado en esta universidad y eso ha sido rotundamente negado por el rectorado. ¿Te acuerdas de eso, no? En fin, nuestro amigo Julio es un excelente profesional, recibirá a quien quiere participar tanto el miércoles con Dayana o Los el martes. viernes, el martes, perdón, es Ajá. verdad, es el martes. Es el martes por la mañana, horario de Brasil, a las 10:30 y el viernes por la mañana, horario de Brasil, a las 10:30, ¿vale? O sea, quien quiere seguir las discusiones esa conmigo, con Dayana y con otros tantos que vendrán pronto, ¿vale? Profesoras y profesores, puede añadirse ahí a nuestras charlas que son divinas, son muy bonitas, ¿vale? Te lo agradezco muchísimo, agradezco la participación de todas y todos y todas que se han quedado hasta ahora y espero encontrarles mañana el mismo horario, mentira, mañana un poquitín más temprano. Mañana hablará la profesora Lúcia Dávila, habla desde Mato Grosso del Sur, y ahí el horario de Brasilia es distinto de nosotros. Como ella tiene clase después, porque nosotras profesoras hacemos y profesores hacemos mucho más de lo que uno puede imaginar, ella tiene que terminar sus clases, su charla con nosotros y hacer sus clases ahí, ¿vale? Entonces mañana los encuentro a todos, todas y todas a las 18 horas en el mismo link ese de hoy. Y con eso acabo, Dayana, y hablamos nosotras un poquitín por WhatsApp. Beso a todos, todos y Vale. todas hasta mañana. Chao, Hasta Dayana. luego. Chao. Gracias, Hasta luego. muchas gracias. Feliz noche. Chao.